Hace unos días, una semana para ser exactos, la Suprema Corte Nacional de Justicia falló en contra del aborto legal y despenalizado en el estado de Veracruz. Éramos muchos los que nos lamentábamos de este acto mientras tus tías, las que tienen 10 hijos, celebraban llenas de furor. Los grupos a favor de la vida celebraban mandando a sus hijos a la tienda por cerveza y diciéndole sáquese al niño sin tenis que le ofrece 2 chicles en 5 pesos. Y los del PAN celebraban con cubas y bacacho en casa del señor licenciado Felipe Calderón. Mucha polémica se ha generado en torno a este tema que en distintos países se ha tratado de instaurar en las mujeres como un derecho humano, elegir ser madre o no, tan simple como eso. En este podcast nos gustaría comentar por qué estamos a favor del aborto, pero creemos que la gente que nos escucha es consciente y tiene un IQ arriba de, 7, y sabe por qué las mujeres deberían tener el derecho de elegir entre ser madres o no. Imaginamos que saben lo que significa un derecho humano. Y no, el embrión no es capaz todavía de decidir ser ingeniero, de decir, épale, mi piernita, ni de preguntar qué chingados están haciendo con su casita. Sáquense la cabeza de la cola de una vez, por favor. El aborto es una práctica que se ha realizado desde hace cientos de miles de años, casi desde la historia de la humanidad. A lo largo del tiempo ha tenido varios conceptos y ha dividido opiniones en la sociedad. Vamos a tratar de reseñarlo lo más breve posible. Se estima que en el mundo se realizan 40 millones de abortos al año. Unos son legales, otros no, otros se hacen desde casa y otros tantos más tienen tristes desenlaces donde la mujer pierde la vida. En los pueblos antiguos, en el patriarcado absoluto, el hombre de la casa podía matar o vender a sus hijos incluso desde antes de que estos nacieran. Al ser el feto una extensión del cuerpo de la mujer y al ser vista ella como inferior, era el hombre quien tenía absoluto control sobre el feto. En la antigua Grecia, donde se consideraba que el feto no tenía alma, Platón consideraba que el aborto debía de llevarse a cabo cuando el fruto era la consecuencia de un incesto o cuando los padres eran de edad muy avanzada. Y Aristóteles, por su parte, junto a otros filósofos, consideraba que era una buena medida para limitar el tamaño de una familia. Algo que tus abuelos y bisabuelos pudieron haber tomado en cuenta. Ellos consideraban, como ya dijimos, que el feto no tenía alma y por lo tanto, al ser parte del vientre de la mujer, era ella quien tenía total libertad de decidir qué hacer con su cuerpo. Después, en Roma, el cristianismo le dijo a la mujer quítate que ahí te voy e instauró una ideología bastante rigurosa con respecto a este acto que incluía la pena de muerte, castigos corporales y el exilio. Y todo esto se basaba en que la mujer no tenía ningún derecho a quitarle al hombre el milagro de su descendencia, o sea, la esperanza de la posteridad. Además, claro, de una postura bastante espiritual, argumentando que el feto es alguien que siente por el simple hecho de que cualquier forma de vida humana yace de un alma que otorga Dios al cuerpo. Y por eso el aborto era considerado como la muerte de un inocente. ¿Esto es 1400 o 2020? A esto se le denomina la concepción hilomórfica de la naturaleza humana. Esta concepción fue aceptada por la Iglesia en 1312, que antes de todo esto no consideraba el aborto como un asesinato siempre y cuando el alma no animara al cuerpo. Más de 200 años más tarde, y con una sociedad que poco a poco iba dejando ciertas costumbres, la Iglesia vuelve a poner el pito sobre la mesa y en boca del Papa Sixto V proclama que todos los abortos son crímenes que se castigará con la excomunión. Esto no tuvo mucha repercusión, pero en Francia dijeron chinga, como de que no, y Enrique II promulgó que se revivía la pena capital para las mujeres que practicaran este acto. Y no fue hasta 1930 cuando en boca de Pío XI se dijo que la vida de la mujer y el feto eran igual de sagradas y que nadie tenía derecho o autoridad para destruirlas. Bueno, excepto la iglesia que podía matarlas por no cumplir con su rol de mujeres, pero nadie más. Y después, en 1968, fue Pablo VI quien volvió a confirmar esta concepción.
No fue sino hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX cuando las esferas legales e intelectuales comienzan a sospechar que, como tu amigo urgido y borracho en una fiesta con más de 5 mujeres, tal vez la iglesia estaba intenciando un poquito con sus normas y que no estaría mal si volviéramos a los contextos en que la mujer podía decidir sobre su cuerpo y su dignidad. Ya en el siglo XX, el anteproyecto federal suizo en 1916 declara en su artículo 112 que el aborto practicado por un médico titulado y bajo el consentimiento de la mujer no es punible. A esto se suman la doctrina eugenésica y la doctrina feminista. La primera es quien aboga por la prevención de enfermedades hereditarias y la planificación familiar, y la segunda por el derecho a la mujer a elegir libremente sobre su cuerpo. Que es básicamente lo que debería haber sucedido desde siempre, pero gracias, Iglesia. En un contexto actual en nuestro país, la división de opiniones no está muy distanciada ni alejada de lo que era hace cientos de años. La ideología liberal contra la ideología conservadora, apoyada en gran medida por una sociedad en su mayoría religiosa. Y mientras el argumento de tu tía es que las muchachitas de ahora no deberían de andar de calientes y que luego por qué las embarazan, vamos a ponerte en contexto sobre el aborto en nuestro país. En la Ciudad de México, el lugar en donde, como en Oaxaca, el aborto es legal hasta con 12 semanas de gestación, el costo de esta práctica va desde los 2,000 a los 5,000 pesos en una clínica pública. A esto hay que sumarle los gastos de transporte, hospedaje y comida si vienes de otro estado de la República. Los abortos clandestinos en una clínica privada van desde los 5,000 a los 30,000 pesos, esto dependiendo en qué tanto quiera cobrar el doctor o qué tantas semanas tenga de formado el embrión. Y usando misoprostol, un aborto puede costar entre 500 y 900 pesos. Y tu tía seguramente va a decir algo como: ahí está, mijo, si ya andaban de piernas locas, pues que paguen. Pero se les olvida que un feto no se hace nada más de la mujer, sino también del pelmazo que no se cuidó, que le jugó albergas y le juró que se venía afuera o que incluso lo obligó a tener relaciones sexuales sin protección. Y lo peor es que esto no solamente pasa con jóvenes, sino con mujeres adultas a las que muchas veces han abandonado apenas se entera el hombre del embarazo, o mujeres a las que el marido no las deja tener sexo sin protección. A más del 40% de las mujeres en México no le basta su salario mensual para abortar, incluso usando misoprostol. Y si nos enfocamos en las jóvenes de entre 15 y 25 años, el porcentaje es mucho más preocupante. Únicamente el 15.6% de las mujeres de entre 25 y 49 años puede costear un aborto clandestino que ronde los 5,000 pesos y solo el 5.3% de las jóvenes entre 15 a 25 años pueden hacerlo. De los 30,000 ya ni hablamos, ¿verdad? Abortar con medicamentos solo es accesible para el 19.3% de las jóvenes entre 15 y 25 años y para el 36% de las mujeres de 25 a 49 años. Aunado a todo esto, no estamos haciendo la mención de las zonas rurales del país, donde niñas abusadas y violentadas son obligadas a tener a sus bebés, aún en contra de su voluntad. Y muchas veces son juntadas con su agresor en una forma inhumana de matrimonio. Y sí, somos muy conscientes que en casos de violación el aborto está despenalizado, pero hay muchas zonas en el país, como en Veracruz, donde el 30% de los 200,000 partos anuales son de niñas menores de 18 años. O zonas como Tlalpa, en donde los padres venden a sus hijas ya embarazadas a señores que les doblan o triplican la edad con la única tradición de formar una familia o dejar un legado en la tierra. Pero hey, ¿qué tal con la iniciativa del PIN parental en Nuevo León? ¿Qué tal con los bajos índices de educación sexual en el seno familiar? Porque claro, no vaya a ser que a los niños y adolescentes les enseñen sobre sexualidad y métodos anticonceptivos a tan temprana edad, mucho menos sobre libertad y diversidad sexual. ¿Qué tienen que saber ellos de esas cosas a tan temprana edad, por Dios?
Porque qué mejor que los padres sean los únicos que les hablen sobre sexo cuando ni estos mismos tienen una idea de todas las aristas que tiene el tema de la sexualidad y la libertad de la misma. Cuando ni siquiera estos mismos se abren, y esto es un dato, que tan solo el 13% de los padres en México han hablado de sexo con sus hijos. Y porque, como otro dato curioso e innecesario, es que la educación sexual se incluyó en el modelo educacional de las escuelas mexicanas en 1974, pero que no fue hasta 1982 que dio un giro al incluir y concientizar el uso de preservativos, en este caso el condón, por la ola de VIH que se suscitó por esos años. Una cuestión más de salud pública que de educación sexual. Porque tiene que pasar algo cabrón para que haya un cambio, ¿no? Bueno, a veces funciona y a veces no. Y eso nos queda muy claro desde el 8 de marzo del 2020 y el pasado miércoles en Veracruz. Sean factores sociales, culturales, políticos e incluso económicos los que determinen o impidan esta práctica sin un castigo adherido, hay algo más que incluso le da existencia a estos factores mencionados y le da vida material a todo lo que como sociedad se ha y hemos construido. Una idea. ¿De dónde surge un nuevo invento tecnológico? De una idea. ¿De dónde surge un modelo económico? De una idea también. ¿De dónde surge la creación de una norma? Exacto, también de una idea. Lo que te imagines que existe nació de una idea, así como esta cultura patriarcal y machista en la que estamos rodeados. El mundo interno de cada persona está lleno de ideas, de pensamientos, de decisiones que le van dando rienda a la vida que desee tener. Mismas que cambian, evolucionan, que nacen o simplemente que no nacen. Es decir, ahorita se te puede ocurrir tener una familia con hijos y a mí simplemente no se me ocurre tener eso para mi vida. Y si bien la concepción y preconcepción es algo que nace de una idea misma que la ley protege, respeta y ampara por el simple hecho de que tienes la capacidad de pensar y tomar tus decisiones, esto tiene algunas excepciones hacia las ideas que nacen de quien quiere decidir sobre su cuerpo. Si bien el acto carnal que todos sabemos da pie a la posibilidad de concebir una vida, es algo que nace de una idea que está respaldada por la ley, ¿no sería lógico que la idea de no querer concebir una vida también sea algo que respete y proteja esta misma ley? No, esperen, no me digan que seguimos en el siglo XIV, carajo. Ah, no, esperen, ya me dijeron que estamos en el siglo XXI. Lo cual no sé si sea realmente bueno haber evolucionado tantos años para que en pleno 2020 más de la mitad de la población en México no pueda decidir sobre su cuerpo, sobre su libertad sexual y con esto no ser atacada por la sociedad ni por el Estado. Esto no suena muy progresista de tu parte, ¿verdad, México? Punto para nosotros por retroceder un par de siglos atrás. Y vamos por más. A ver, falta de educación sexual, arraigo religioso de hace siglos impuesto por invasores, sector de salud pública deficiente, falta de reconocimiento de derechos civiles y humanos. ¿Algo más? Ah, sí, machismo. Machismo, sexismo, exclusión, son tres palabras con tres conceptos retrógradas e inservibles, pero que tienen el poder de determinar el reconocimiento de derechos humanos básicos. Y ojo, de determinar el reconocimiento, no la existencia de este. El derecho existe por el simple hecho de ser una persona, de ser una mujer. Por desgracia, el derecho pasa por un filtro que decide quién entra y quién no. Como cadenero en la santa. ¿Qué cuál derecho? La salud pública, la asistencia, la libertad sexual, los derechos reproductivos, la libertad de decisión, el desarrollo pleno de la personalidad, la seguridad pública y podemos seguir y esto no acaba. Porque para la Suprema Corte Nacional de Justicia, tú puedes practicarte un aborto, no hay ningún pedo. Pero ojo, aguas con las consecuencias. ¿Recuerdas cuando tu mamá te decía haz lo que quieras y tú te quedabas como tonto sin entender esa afirmación?
Pues básicamente eso le dijo la Suprema Corte Nacional de Justicia a las mujeres en Veracruz y en todo México. Solo que en lugar de quedarse como tontas, están siendo asesinadas, abusadas, violadas y atacadas por el simple hecho de querer decidir sobre su cuerpo, basándose en algo tan simple como un derecho humano. ¿Por qué? Si llegaste hasta acá, permítenos agradecerte por haber escuchado el tercer episodio de ¿Por qué? Te invitamos a seguir escuchándonos en Spotify, Apple Podcasts o en nuestro canal en YouTube. Hasta luego.